Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Soy Samaya, así que bueno, hoy tenemos un encuentro bastante especial, convocado con muchísimo amor, sobre todo para escuchar un mensaje. Saben que siempre que siento que hayan personas, y sobre todo ahora que estoy más cercana al servicio del sagrado masculino, pues bueno, quería hoy compartir con un ser que es bastante especial, o bueno, desde que le he encontrado ya me ha ayudado a transformar muchas cosas en mí y a ver, ¿no? A confirmar también cosas de mi propio camino, y hoy quería que lo escuchen, ¿no? Este es un encuentro muy cercano, muy familiar, y donde pueden aprovechar la sabiduría que tiene Ishwara para salir de ciertas dudas, para confirmar otras, para reconocer al hijo, al hermano, al padre, al novio, al compañero de camino, y que él sea un canal de esto sagrado masculino en equilibrio y en armonía al servicio de lo femenino que tanta falta nos hace hoy, ¿no? En mi camino de mujer sagrada veo que nos falta un montón a las mujeres. Y por esta razón los hombres que están sanos y de verdad en equilibrio que nos puedan ayudar son muy pocos. Entonces, por eso he invitado a Ishwara. Ishwara es colombiano, que también es importante, porque, bueno, el trabajo del hombre latino es joven, además, o sea que el cambio se está haciendo, y hoy vamos a ver qué nos trae él como mensaje. Así que, primero que todo, quiero darte las gracias, Ishwara, por tomar tu tiempo y compartir con nosotros. Gracias, Amaya, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y un honor estar aquí al lado de ti, a quien admiro como mujer medicina, como una fuerza transformadora latinoamericana hacia el mundo también. Entonces, un honor y un saludo, hermano. Pues muchas gracias, Isguara. Y bueno, para comenzar, yo creo que simplemente nos cuentes quién eres tú en tu camino de transformación, o sea, de dónde vienes y en qué momento estás dentro de tu historia general, como para contextualizarnos quién eres tú. Luego vamos a ir un poquito indagando más hacia más profundo, ¿no? Bueno, a mí me gusta hablar de mi vida de antes y de mi vida de ahora. Mi nombre Ishwara es un nombre dado hace 8 años por una maestra, Lakshmi Devi, con quien he permanecido en estos últimos 8 años y de quien he aprendido este proceso de sanar, de equilibrar mi masculino y mi femenino. Y antes, en mi vida de antes, bueno, tú ya lo has dicho, yo nací en Colombia, estudié en una universidad colombiana comunicación social y filosofía también, y estuve en la búsqueda espiritual, realmente en la tradición católica, iba a ser sacerdote, así que eh, estudié algunos semestres de teología, trabajé con comunidades, luego entré a la academia, fui profesor en universidades y trabajé como editor un tiempo, y luego me dediqué al ámbito empresarial, a ofrecer charlas, conferencias. Y en un momento dado sentí que había corrido demasiado mi cuerpo, mis emociones y mi mente empezaron a lanzarme mensajes, y fue entonces cuando conocí a Lakshmi Devi en esos puntos de encrucijada de la vida, donde podía seguir por el mismo camino de flecha, de proyectivo, yo lo llamo el camino testosterona hasta un momento, hasta de cierta manera. Otro camino era huir, seguir con mis estudios fuera del país, y otro camino era parar y aprender a estar y empezar a tomar un camino de conciencia sobre mis aprendizajes, y fue ese último el que hice. Entonces, si tú me preguntas quién soy, me gusta denominarme soy discípulo, soy aprendiz, y desde esa perspectiva hablo como aprendiz de mucho que me queda por recorrer. Hay una frase que trabajábamos o que compartíamos hace unos días con Ishwar, es que me encantó, y dice: todos quieren ser maestros, nadie quiere ser discípulo, ¿no?
Entonces, en esto que él toma, que es importante, ¿no? Siento que lo sagrado se está tomando superfluo y la misma transformación, y Ishwara es iniciado en la sabiduría oriental, y aunque él tiene un camino y yo tengo otro, realmente todo concuerda, ¿no? Entonces, también me gusta esa parte de él, que no es alguien que se hizo un curso de yoga o alguien lo inició en 2 fines de semana, y aquí viene a echarnos pues una historia, ¿no? Siento que el ser humano actualmente está sufriendo de ese tema, de querer sanar en 5 minutos generaciones, milenios de este tema. Entonces hay que iniciar por un profundo cambio, como él lo ha dicho. En un momento de su vida llegó puntos donde tenía que tomar decisiones, quizás no las que quería, pero las que eran más convenientes para él, ¿no? Entonces, desde este punto, Ishwara, quería preguntarte, realmente, ¿cuál fue el hecho puntual que hizo que tú abrieras una búsqueda espiritual? ¿Qué hecho o un acúmulo de hechos y el punto final que dijiste, no es por aquí? Bien, yo siento que hay dos formas como los seres humanos logramos el despertar o un despertar para iniciar el camino. Yo creo que lo que llamamos a veces despertar es como darnos cuenta de que estábamos dormidos, pero ese no es el fin del camino, es solo el comienzo del camino. Y esos dos caminos son una realización divina o una gracia y el sufrimiento. La enfermedad, la muerte, el dolor físico y emocional. En mi caso fueron un cúmulo de hechos, una enfermedad, sumado a una decepción amorosa al fin de una relación. Y tercero, darme cuenta de que los kilómetros que había corrido para lograr unas metas no habían satisfecho mi felicidad. Es decir, había logrado lo que la sociedad y lo que yo me había propuesto, pero no tenía plenitud. Al contrario, había dejado un tiempo atrás lo esencial en mi vida, y era el autocuidado, la paz, la serenidad. Entonces, ese cúmulo de hechos hizo, sumado al hecho de conocer a una persona como no había conocido hasta entonces, es decir, había conocido en los ámbitos en los que me movía personas absolutamente competentes en el ámbito intelectual, personas exitosas en el ámbito laboral, personas que sacrificaban su vida por otros, pero no había conocido una persona que fuera humana con H mayúscula, que fuera compasiva, que fuera exitosa, que fuera una mujer y que tuviera una profunda humildad y un profundo cuidado y sincero cuidado por el otro. Y yo creo que una gran parte fue también curiosidad. Era muchas veces en el camino espiritual y uno desde afuera ve muchas personas que tienen un hábito, unas maneras de ser, pero cuando tú miras un poco y empiezas a raspar, encuentras pues las dificultades humanas que no han sido trabajadas. Y bueno, cuando yo conocí a esta mujer, me dio una enorme curiosidad, así que empecé a acercarme a su camino, a conocer más. Y cada vez que me daba cuenta, había más bondad y más cualidades que ella había trabajado en su ser. Y bueno, eso hizo que yo quisiera aprender de ella para lograr en mí esa profundidad que veía, esa bondad y esa capacidad de humildad y de conciencia que había conocido. Bueno, Ishwara está aquí porque si bien él ha nombrado términos general de un despertar espiritual o de una búsqueda que no tiene un sexo hombre-mujer, sino que es una búsqueda de plenitud, una búsqueda de paz, una búsqueda de realización interna, ¿no? No tanto externa, como bien lo ha explicado. Pero lo que más valoro de él es la integración de manera armónica de su lado femenino y de la parte de la mujer en sí. Entonces, para empezar a abordar este tema, quería preguntarte, antes de hacer tu cambio profundo, ¿cómo fue la relación con tu madre? ¿Cómo era la relación con las mujeres de tu vida en general? O sea, cuando vivías tu vida dentro de un sistema, ¿no? ¿Cómo era esa vida? Bueno, mi madre es una mujer como la mayoría de las madres o abuelas contemporánea. Es una mujer que recibe un mandato de su madre que había estado
en casa, un escalón debajo del hombre, había cuidado a los hijos en el hogar, el hombre era el hombre proveedor, el hombre vertical que daba la disciplina, que tenía el poder. Y ella recibe esa influencia, pero además recibe una influencia cultural y es la década de los 60, 70, donde estas mujeres están saliendo a trabajar, están lanzando un mensaje de equidad, de necesidad de reconocimiento. Así que mi mamá, yo creo que son estas mujeres valientes, o es el símbolo de estas mujeres valientes que sirvieron de bisagra, pero que esa bisagra al interior de ellas trajo muchos desafíos psicológicos. Así que yo recibo una madre que tiene esas dos facetas, que tiene esa faceta de cuidado, de responsabilidad por sus hijos, un lado amorosísimo también y generoso, pero por otro lado una mujer estricta, una mujer muy disciplinada en su trabajo, a una costa de su salud. Entonces, esa mujer con la que yo me empiezo a como nos pasa a todos, hay momentos donde no puedo reconocer los dos lados de mi madre, o a veces reconozco un lado y quizá aparece el otro lado y eso genera un conflicto, por supuesto, psicológico en mí. Entonces, por años, soy rebelde a esa forma de feminidad y a lo largo de mi vida en la relación con las mujeres, veo que hay mujeres con las que me relaciono que tienen un patrón similar, es decir, me siento muy atraído hacia mujeres fuertes, hacia mujeres proyectivas, hacia mujeres desafiantes de lo masculino, y en mí, por supuesto, hay una historia de patriarcado, también con un padre bueno, con un padre sensible, con un padre amoroso, que viene a su vez de una madre proyectiva, fuerte, disciplinada y que se ha valido por sí misma. Entonces, hoy lo veo como una trenza entre querer ser bueno, cuidadoso de la mujer y a la vez encontrarme con estas mujeres fuertes y querer ser competencia de ellas. Y eso hace siempre que ocurra el sufrimiento, que sea muy difícil encontrar la armonía. Entonces, por años me costó dificultades encontrar un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, y muchas veces negaba lo uno por lo otro. Yo creo que ha sido muy sintético en resumir realmente la historia del 90% de la humanidad que vive en las ciudades, o de la humanidad en general, sobre todo de esas madres trabajadoras que se desconectaron de la esencia femenina, ¿no? Trabajaron otras áreas, pero de alguna manera ese vínculo materno de amor, de dulzura, bueno, quedó como por ahí un poco difuso, ¿no? Así Y yo es. creo que eso es uno de los grandes temas, por eso insisto tanto en que la mujer debe volver a su lugar, a volver a gestar con amor, a parir con amor. Los primeros años de vida son esenciales en la mujer, y también por eso la mujer debe emprender un camino de sanación propio, femenino, para quitar esas huellas de alguna manera que para mí están en el vientre materno, ¿no? Da igual si son madres o no. Y entonces en este camino me parece interesante, Isguara, ¿por qué? Porque siento yo, y esto quería compartirlo contigo y un poco ver cómo es tu posición, para mí el avance, o sea, el avance espiritual de la humanidad está en manos de la mujer. No por un tema de patriarcado o matriarcado, sino porque somos las dadoras de vida. Entonces, en ese sentido, toda esa transformación la debe realizar la mujer, ese reequilibrio, pero además porque tenemos el vientre, que para mí en ese vientre es que están grabadas muchas memorias de dolor, con las cuales el hombre se reconoce. Entonces, hasta que la mujer no esté sana, entonces el hombre seguirá reaccionando a esos patrones de enfrentamiento y de dolor. Entonces, planteo siempre muchas veces, para mí la transformación del hombre está o directamente a través de la tierra, como iniciadora, como gran madre, o está a través de una mujer que esté sana y, como bien lo has explicado,
te ha mostrado otra forma de sanar y de conectar con esa dulzura, con esa bondad, con ese amor. ¿Qué piensas respecto a este tema? Yo estoy de acuerdo y agregaría que hay tres niveles donde la mujer es esencial para sanarnos. En un nivel cultural, ustedes mujeres han tenido pioneras a lo largo de la historia que han cuestionado la problemática del patriarcado. Pero en los últimos 50 años ustedes han tenido la oportunidad de levantarse, protestar, buscar la equidad, reflexionar, de construirse, reconstruirse, tener círculos de mujeres, y tú eres un ejemplo de ello, Samaya, y eres una mujer realizada profesionalmente, eres una mujer que tiene integrada esta reflexión de estos 50 años por tu voluntad, por tu fuerza, por tu creatividad, pero has reflexionado, reajustado e integrado ahora esta medicina, mujer medicina que expresas. Entonces, yo creo que culturalmente ustedes han hecho una reflexión que los hombres no hemos hecho. Durante los 50 años de reflexión de las mujeres, los hombres hemos hecho dos cosas: o resistirnos en el patriarcado, y el producto de ello es un aumento en la violencia contra la mujer, unos hombres que ya no quieren estar con mujeres, que buscan solo mujeres sumisas, o por otro lado, una posición del hombre sumiso, bueno, hijo de esas madres duras. Entonces, realmente nuestra posición desde esos hombres buenos, sumisos, que quieren dar gusto, en realidad no es una posición de conciencia y reflexiva, sino es una posición, yo lo diría, de sobrevivencia psicológica para que esas madres fuertes nos amen. Entonces, vamos detrás de mujeres fuertes buscando ese amor paterno. Entonces, culturalmente ustedes tienen algo que enseñarnos, y es la necesidad como hombres de empezar a discutir nuestras masculinidades, empezar a conversar con otros hombres sobre cuál es la mejor forma, culturalmente, de estar con estas mujeres nuevas que son fruto de estos 50 años de reflexión, pero también de esta recuperación de lo femenino sagrado. Desde un punto de vista psicológico, yo creo que ustedes tienen mucho que enseñarnos. Nos tienen que enseñar en ámbitos de empatía, de compasión, de no violencia, de cuidado, de servicio, de ternura, de cooperación. Entonces, desde ese punto de vista psicológico, más allá de asumir roles, de cocinar, de ayudar con los niños, de barrer, de estar en la casa, psicológicamente ustedes tienen mucho que enseñarnos desde lo emocional. Ahora bien, desde el punto de vista que es quizá lo que me ha traído a mí, en mi experiencia, realmente mayor crecimiento, y ha sido una de las principales llaves, es en el ámbito trascendental, y es en la conexión con la madre cósmica, la madre tierra, los arquetipos femeninos. Porque es esa conexión con esos arquetipos femeninos lo que posibilita una conexión interior con una feminidad que va más allá de roles, que va más allá de sentimientos. Porque hay una historia muy bella en la India, y es la historia del dios Shiva y su consorte Shakti, la energía femenina, y cómo Shiva sin Shakti, que es la manifestación de la fuerza de la madre, no se presentan separados. E incluso cuando dice la historia y el mito que cuando los adeptos vinieron solo a adorar a Shiva, él fue tan radical que apareció con la mitad de él siendo hombre y la otra mitad siendo mujer, para decir: esto soy yo en esencia. Entonces, para mí es a través de ese contacto con la madre, y discúlpame que me extendí bastante en la respuesta, esa conexión en lo trascendental, en lo psicológico y en lo cultural, donde ustedes son y deberían seguir siendo las grandes maestras. Miren esta parte tan interesante de Ishwara, por eso quería invitarlo, porque si lo ven,
su masculino está perfectamente sano, o sea, su proyección, su eje, miren cómo lo manifiesta, su parte intelectual, es decir, él es hombre perfectamente en su actuar y en sus formas, ¿no? Pero miren cómo, parece que si pueden verlo un poco más, cómo toda esa fuerza que tiene está al servicio de lo femenino. O sea, eso es lo que más me encanta a él, que él no ha dejado de ser hombre porque ha integrado su parte femenina armónica. ¿Por qué? Porque actualmente estamos viendo hombres que obviamente los que están absolutamente dormidos, que no se enteran de nada, que siguen atacando, que no hay una búsqueda interior, y percibo que hay unos hombres que están en el camino espiritual, pero aún siguen resentidos con la mujer. Es decir, la culpable es la mujer de todo lo que le suceda. O está el hombre femenino sumiso que no tiene un empoderamiento claro, una proyección, como una integración perfecta, ¿no? Entonces, Ishwara nos ha hecho un perfecto resumen y de verdad lo agradezco, más claro que Ishwara creo que no lo habíamos podido resumir, el rol de la mujer hoy, ¿no? ¿Cómo ha sido ese legado, ese último proceso nuestro? Y ahora, Ishwara, ¿cómo ves al hombre hoy? ¿Cuál es el reto del hombre hoy? Yo siento y lo veo cuando viajamos con Lakshmi a ofrecer charlas y conferencias, que los hombres aún temen entrar en sus profundidades. Es decir, si bien es cierto, las grandes tradiciones tienen como maestros o como sacerdotes a hombres, hoy en día la espiritualidad se siente y se vive más por las mujeres que por los hombres. Y son los hombres los que están aferrados y arraigados en las viejas y arcaicas formas de espiritualidad, haciendo guerras, compitiendo por saber cuál es la mejor forma de espiritualidad, y son las mujeres las que están yendo, investigando, profundizando, dando un mensaje de cooperación y amistad. Yo siento que poco a poco los hombres, me gustaría pensar que poco a poco los hombres estamos acercándonos a un punto de no retorno donde nos damos cuenta de que esas formas antiguas, arcaicas y hasta un punto inservibles de patriarcado no funcionan más. No funcionan más para estar con mujeres de una manera armónica, equilibrada y amorosa. No funcionan más porque cuando tú no tienes un equilibrio con lo femenino, no eres capaz de conectarte con la tierra y por lo tanto seguirás viéndola como un recurso y algo para extraer y para el propio beneficio. Y no podemos más y no sirve más porque los niveles de violencia que tenemos por las distintas clases, razones sociales o políticas, en el fondo son un movimiento de esas fuerzas patriarcales de odio, de conquista, de egoísmo. Entonces, yo veo al hombre de hoy, y me gustaría pensarlo así, ya reflexionando en muchos aspectos. Es decir, cada vez más hombres están convencidos de la necesidad de una equidad cultural. Cada vez más hombres están acompañando a sus parejas en la crianza de sus hijos. Cada vez más hombres están en oficios usualmente destinados a mujeres, como la enfermería o la docencia. Y en el ámbito trascendental hay arquetipos, cada vez menos, pero hay menos, pero hay arquetipos de hombres muy, muy sensibles, ya de hombres integrados. Y esto a mí me da esperanza y me da esperanza porque cuando uno logra integrar lo masculino y lo femenino aparece algo mágico, y es que aparecen atributos que no son ni masculino y femenino, como la libertad, el amor, la amistad y la felicidad, que no corresponden a ninguna de las dos fuerzas, sino que son integradores. Ishwara, ¿cómo, digamos que en las mujeres siento, y bien lo has dicho, de alguna manera somos las que estamos llevando este cambio? Siento yo por mi camino, que es la madre tierra la que está pulsando ese cambio sí o sí. O sea, es un llamamiento tan profundo que sobre todo está recayendo sobre nuestros órganos sexuales femeninos.
sobre el poder de dar la vida. Entonces, de alguna manera, la mujer está siendo movilizada por esa conexión intrínseca que tiene con la tierra. Entonces, de alguna manera nos estamos moviendo en algunos aspectos y, como bien dices, también estamos moviendo a nivel social y cultural desde hace unas décadas este cambio, ¿no? Como este restablecimiento de lo femenino en el planeta, ¿no? Pero siento que en el hombre, muchas veces lo digo, es como que si el sufrimiento masculino está subestimado, o sea, como que el hombre no puede llorar, el hombre no puede expresarse, el hombre no puede mostrar su sensibilidad, su capacidad de expresión. Y ahora que estoy directamente compartiendo con hombres, parece que no, ¿no? Pero son más los hombres que están en una búsqueda que los que parece que no. Es decir, ahora ya lo veo más tangible, ya que estoy, por ejemplo, te he encontrado a ti, ahora he encontrado a otras personas y hay más hombres de los que uno piensa, ¿no? Sin embargo, obviamente el cambio todavía, hay un gran porcentaje de hombres que no saben cómo ejecutar ese cambio. Si bien porque sus madres, sus parejas, sus amigas no pueden guiarlos un poquito o acompañarlos en ese proceso, pero hay hombres que seguro que van a ver este video y resuenan con tu mensaje, pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué pueden hacer estos hombres que quizás están bajo el dominio de una mujer todavía muy herida, que están en un contexto de una madre tal vez muy manipuladora, o que simplemente les da miedo? ¿Cómo pueden empezar este hombre que siente ese ahogamiento y que no ve recursos? ¿Cómo les hablarías a ellos? Yo siento que el primer paso es ese reconocimiento de que sufrimos, para hombres y mujeres. Y es que, y es el mensaje del budismo. Yo no soy budista, pero respeto enormemente la tradición budista. Y el primer principio es que hay un sufrimiento. Y en el caso que tú mencionas específicamente, hay un sufrimiento por nuestra masculinidad, es decir, nos duele nuestra masculinidad presente. Entonces, lo primero es reconocer que no estamos bien. Ahora, lo segundo es un camino que yo diría que tiene tres vertientes. La primera vertiente es un proceso de pacificación del espíritu. Es un proceso de entrar adentro, de calmar los ritmos, de hacer una pausa, y empezar poco a poco a buscar nuestro ser más profundo, nuestro ser que va más allá de los mandatos patriarcales, más allá de nuestras relaciones con las mujeres, más allá de nuestras proyecciones, a una esencia muy pacífica. Lo segundo es un proceso de conciencia, de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Cuando tú me preguntabas al comienzo, ¿cómo ves a tu madre, cómo ves a tu padre? Uno al comienzo puede, primero hay un amor incondicional de niño, que uno no se atreve a tocarlos. Luego hay un segundo momento y es el rechazo y la negación. Un tercer momento que es la integración y es, ok, te acepto, te honro, pero voy a ser un alma libre, más allá de esos mandatos. Y un tercer momento, yo diría que es el momento de creatividad y de exploración y de expresión. Expresión de lo femenino, expresión de lo masculino, a través de aquellas formas que nos dijeron no haga. Porque a muchos de los hombres, a quienes nos gustaba quizá el ballet, quizá nos gustaba el arte, quizá nos gustaba los colores o vestirnos de cierta manera o un arete, éramos totalmente castrados en nuestra parte femenina, que no es otra sino la de la expresión, la de la libertad, la de la creatividad. Entonces es hermoso, luego de ese proceso de autoconciencia y de pacificación, empezar a expresar, pero también expresar esa masculinidad auténtica, que está en el fondo, más allá de esa fuerza conquistadora del patriarcado. Entonces yo diría que son esos tres pasos: la pacificación, la conciencia y la expresión.
ya ahora en este proceso de integración en el cual siento que estás, eh, ¿cómo nos ves a las mujeres al día de hoy? ¿Cómo ves también al hombre hoy en general? Eh, según tu sentir, ¿vamos bien? ¿Qué podrías decirnos a las mujeres hoy que de alguna manera estamos en una búsqueda espiritual, que estamos intentando cambiar cosas? Tú desde tu lado sano femenino y sano masculino, ¿cómo ves el avance de la mujer? ¿Qué nos aportarías desde tu ser sano, desde tu hombre sano? Y también al hombre. Quiero que nos des esas dos visiones. Yo valoro enormemente esta búsqueda de equidad, esta activación de la voluntad, esta fortaleza de las mujeres hoy en día. Creo que en eso hay mucho ganado y me encanta pensar que continuaremos en la senda hasta que un día ojalá tengamos la equidad cultural entre hombres y mujeres. Eso a mí me parece valioso. Veo dos desafíos, muchos más, pero dos desafíos para las mujeres que están en el camino y es el camino de retorno. Es decir, ya fuimos a las empresas, ya logramos ser exitosas, ya logramos medirnos en competencia con lo masculino y hemos demostrado, como se demuestra en las encuestas, que las niñas tienen mejor rendimiento académico, que las mujeres tienen a veces mejor capacidad de liderazgo, que las mujeres traen soluciones creativas, cooperativas, más que los hombres. Pero el camino de regreso que yo llamo es ¿cómo hacemos para volver al hogar y amar? ¿Cómo hacemos para encontrar esos hombres que nos van a acompañar, que nos van a contener, que nos van a consolar? Entonces, digamos que uno de los desafíos es ese camino de regreso. Y el otro camino de regreso es que a veces veo dos movimientos en lo femenino y tiene que ver también con mi experiencia, con mis parejas en mi vida de antes. Y es por una parte, ver, o una parte de ellas ven al hombre como enemigo, como competencia. Entonces, en ese camino de regreso, lo masculino no es el compañero. Hay una parte allí de lo masculino como algo para competir. Y lo segundo es que en ese explicarle a lo masculino cómo estar con una mujer, terminan siendo menos propositivas y más demandantes. Entonces lo masculino, que como lo veíamos, no sabe cómo estar, siente que demasiada presión, porque no es fácil estar con mujeres realizadas, no es fácil estar con mujeres fuertes. Lo masculino sale y tiene esta tendencia a competir con otros hombres y llega al lugar del hogar donde debería ser el lugar de amistad y cuidado y se encuentra una titán en casa queriendo competir con él. Entonces, yo siento esos dos desafíos para la mujer. ¿Cómo hacer la vía del regreso para, ya que equilibró lo masculino, recuperar lo femenino? Y dos, ¿cómo comunicar con el hombre sus necesidades? ¿Cómo acompañar ese proceso en el que el hombre está tan perdido? Y por otro lado, veo que lo masculino seguirá sufriendo en las relaciones si continúa con la negación. Veo muchos amigos míos que tienden a querer una amiga, una compañera, pero a la vez quieren dominar esa amiga y compañera. Y en mi experiencia, eh, yo lo diría con esta palabra, la palabra entrega, que la palabra entrega no es significado de debilidad o sumisión, sino que es un baile donde a veces al estar con amigos uno se entrega al otro para que ese amigo lidere una parte del camino y luego esa entrega vuelve al otro. Entonces ya no hay una relación de poder, sino una relación de dinamismo en la pareja que genera una profunda libertad. Isguara, yo quiero que me definas qué es para ti el sagrado femenino. Para mí, el sagrado femenino
es contención y fuerza de realización. En mi camino, el padre está presente, la fuerza masculina está presente, pero en mi transformación personal, tanto en los momentos de sufrimiento y de la hora oscura, como se llama en el misticismo, quien me ha sostenido es la madre y la fuerza cósmica. Y en los momentos en los que he necesitado fuerza y voluntad de transformación también ha sido la madre cósmica. Entonces, para mí la madre es la que está más cerca. La madre cósmica o la fuerza femenina o la madre en tu camino también. La Pachamama es el sostén, es la que está ahí cuando uno la necesita. Isguara, en tu proceso de sanación, ¿no? Y equilibrio de lo femenino, de lo masculino, eh, por lo que más o menos de tu historia, primero hay un reconocimiento, que esto lo habíamos hablado, ¿no? En el camino de ese reequilibrio, puntualmente en el hombre, primero hay un reconocimiento de esa energía masculina. Luego lo hablamos que hay una integración y reconocimiento de ese femenino, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito más eso que estuvimos hablando, de reconocerse, y después de ese reconocimiento tú te puedes integrar. Es decir, hay que ir como más o menos, bueno, no sé si bien o mal dicho, como por unos pasos para que el hombre encuentre su propio equilibrio y su sanación, ¿no? Sí, Samaya, muy linda pregunta. Al comienzo de esta charla hablábamos de cómo a veces vamos a cursos o vamos a entrenamientos y ya consideramos que estamos listos y que ya nada en la vida nos va a volver a afectar porque ya recibimos la luz o tuvimos determinada experiencia. Hay un filósofo indio llamado Sri Aurobindo y él dice que hay dos momentos en el camino: la preparación y la realización. Entonces, ese proceso de reconocimiento de lo masculino empieza por una conciencia de lo masculino en ti, de lo masculino en lo divino, de lo masculino en la vida. Empieza por una observación, pero poco a poco se necesitan varios pasos para ir logrando la integración, la aceptación en nosotros de esas fuerzas, las dos, lo masculino y lo femenino. Pero solos hacemos una parte, es decir, nosotros solamente podemos hacer la preparación, pero llega un momento donde la gracia, la fuerza masculina o la fuerza femenina se encuentra con nosotros, y es lo que Aurobindo llama la realización. Y es después de la preparación que viene la entrega, y es ahí cuando la gracia realmente es la que hace, en mi experiencia y en mi perspectiva, hace la integración. Porque uno realmente la integración no lo hace como, bueno, ya hice la preparación, ahora me voy a integrar. La integración es el resultado de un proceso de preparación, y la integración es resultado de una entrega a algo más poderoso que uno. En mi caso ha sido la fuerza femenina y también ese reconocimiento de una fuerza masculina. Bueno, quería ahora abrir las preguntas al público. Ya hemos tenido un buen tiempo compartiendo con Ishwara, que le agradezco un montón porque me ha dado a mí también muchas Gracias a luces, ti. muchas confirmaciones. Me encanta la forma que él tiene, porque si lo ven, lo tiene muy claro, muy explicado, demasiado integrado, y por eso quería traerlo hoy a compartir. Gracias a la plataforma tenemos 36 personas en línea, así que agradecerles a cada Un uno por su saludo. tiempo. Y mientras, si quieren escribir en el chat o activan el video y yo les activo el sonido para que puedan participar. Este encuentro también saben que traigo a personas que son auténticas, primero que todo, auténticas, que se les ve el espíritu a través de sus actos, y que en este caso no hay, o sea, no hay referentes masculinos. Bueno, sí, los que los traigo y los presento, los que están en la plataforma,
bueno, mi gran sabio Amauta, mi guía, que es mi referente principal, está Tom van der Kroon, que los invito a ver, La masculinidad del corazón, un hombre perfectamente armónico al servicio del sagrado masculino. También están otros videos del congreso anterior y bueno, ahora está Ishwara que para mí reúne muchas cosas, ¿no? Que está empoderado desde su masculino al servicio de la madre, que eso es muy importante, ¿no? Porque en el mundo de la espiritualidad, pues bueno, creo que nos falta la madre en ese proceso. Mientras escriben o se deciden a preguntar, te voy a hacer otra pregunta, porque siempre la hago y es una cosa que observo, ¿no? Ishwara, en este camino espiritual y en este peregrinaje que hago por diferentes partes del planeta, observo que los grandes líderes espirituales son hombres, a todos los niveles, cualquiera que sea el camino, ¿no? Y siento un retorno de esa sabiduría a la mujer, a la feminidad. Pero en este transcurso, digamos que las mujeres, los principales referentes que tenemos son hombres. Es así, o sea, es innegable. Quizás las siguientes generaciones cambiarán, pero hoy son hombres. Pero Ishwara, lo que he visto es que son hombres que no están en armonía con su femenino. Son hombres que utilizan su energía sexual para manipular a las mujeres, para utilizar su gran poder, su energía creativa a su servicio, para creerse pues el rey e iniciarlas y decirles que a través de la iniciación sexual, también a través de la distorsión de lo que es el tantra como filosofía, sino que lo han unido a lo sexual. Es decir, siento que el hombre que está en este camino de despertar está abusando al no tener sano o bien su reconexión con la diosa, y a veces las mujeres no lo ven. O sea, ¿qué mensaje nos darías qué mensaje para ellos y qué mensaje para nosotras? Porque todas las mujeres, en un 90%, caemos en manos de estos hombres que nos manipulan, ya sea virtualmente a nivel sexual, ya sea en las terapias, ya sea como líderes espirituales. Entonces, ¿qué pasa ahí, Ishwara? Bueno, es lamentable que en el ámbito del espíritu se abuse del poder, se abuse del dinero y se abuse de la sexualidad. Creo que si hay una persona que dice haber hecho un camino espiritual, debería ser muy, muy cuidadoso y debería ser ejemplo de no abusar en esos ámbitos. Y también para las personas que están buscando guía y que hay tanta necesidad en el mundo de afecto, de cuidado, hay tanto sufrimiento y las religiones tradicionales que son verticales, que digamos buscan el ascetismo, o estos hombres o estas religiones que buscan totalmente renunciar a la mujer, pues ya no ofrecen las respuestas para los buscadores. Pero para mí, un signo o varios signos es que alguien que esté en el camino espiritual no debería y no puede abusar ni del poder, ni del dinero, ni de la sexualidad de los otros. Y en el fondo, el camino espiritual es una manifestación de la virtud. Aristóteles decía que la virtud es la voluntad de hacer el bien y la habilidad para hacer el bien. Luego, cada acto no solamente se trata de una conexión con lo espiritual o una manera de ser o un conocimiento de técnicas, es una manifestación de la virtud todo el tiempo. La técnica no es el camino espiritual. Por supuesto, las personas que están en el camino se enferman, sufren, tienen malos días, tienen defectos, por supuesto, y así debería ser porque somos humanos, si no, no estaríamos en esta tierra. Pero es claro que la virtud es un signo de las personas espirituales. Y mi llamado es a eso, a que si yo estoy en el camino y tengo amor por la madre, por el padre, si busco el autoperfeccionamiento, pero todavía hay partes de mí que quieren algo de poder, quieren algo de dinero, quieren usar el conocimiento espiritual para obtener
un encuentro sexual con otra persona, yo diría que debe haber un acto de contrición o una reflexión profunda sobre las motivaciones. Eso en un primer lugar. Y para quienes son buscadores, que abran bien sus ojos y que observen la cotidianidad de esa persona. Es decir, el mensaje es importante, pero mensajes espirituales se encuentran en las bibliotecas. Así que si queremos mensajes, podemos ir a las bibliotecas. Si queremos mensajes ancestrales, podemos ir a las comunidades, pero cada generación y cada ser espiritual en su tiempo es el actualizador de esas virtudes. Y es ahí en la cotidianidad donde se deben ver esas virtudes. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Dice una, Ishwara, como mujer que estoy en este camino de espiritualidad, me es difícil encontrar hombres que estén dentro de un camino espiritual. ¿Cómo se podría armonizar esto para sincronizar con un hombre que esté también en un proceso de crecimiento? Y hay una entrada, digamos, la más pragmática es ir a lugares donde haya hombres espirituales. Es decir, en un bar seguramente conocerás personas atractivas o interesantes, pero no es el espacio para conocer hombres espirituales. En actividades espirituales, en centros espirituales, es un espacio para conocer hombres que por lo menos salieron de moldes patriarcales hasta un punto y están en una búsqueda. Esa sería como la primera respuesta. La segunda está relacionada con una pregunta a uno mismo y es, ¿qué tipo de hombre quiero encontrar? Porque una cosa es estar en el camino y otra cosa ver cuáles son los movimientos psicológicos internos que hacen que yo esté buscando determinado tipo de hombre. Entonces hay todo un proceso también interno de empezar a ajustar allá adentro los engranajes para estar abierta y tener las antenas puestas para que cuando aparezca ese hombre lo sepamos reconocer. Porque una cosa es el deseo de conocer a alguien espiritual y otra cosa es que a veces adentro tenemos las antenas puestas en unos modelos que hemos recibido. Así que no, cuando aparece un hombre espiritual, un hombre sensible, un hombre que está en un proceso de autodescubrimiento, quizá las antenas lo dejan pasar porque no lo captan. Muy importante, gran mensaje para todas. Bueno, aquí viene otra pregunta y dice, ¿puedes comentar sobre cómo a veces las mujeres utilizamos más nuestro poder manipulando al hombre de diferentes maneras? Bueno, yo voy a contestar porque creo que esta parte también me compete a mí y si tú quieres la respuesta. Claro que sí. Lo tengo muy claro Por porque supuesto. como soy manipuladora, bueno, fui, ¿no? Manipuladora por excelencia. Yo ya he navegado en ese lado masculino dentro de mí, polarizado. Y la mujer manipulamos siempre porque todavía hay unos códigos muy grandes. De hecho, manipulamos en general, no al hombre, a los hijos, a la familia, o sea, todos nos movemos frente a un chantaje. Y es muy difícil cuando uno realiza su proceso personal, o bueno, en el cual estoy intensamente volcado, el saber hasta qué punto cuando tú te manifiestas es un chantaje o de verdad es una petición, lo que Ishwara hablaba al principio, ¿no? Cuando uno se empodera luego parece que fuese uno muy demandante, muy manipuladora, ¿no? En ese sentido. Entonces, también hay todo un reequilibrio interno de saber medir luego las actitudes o todo lo que uno hace para que ese poder no se manipule, ¿no? Sin embargo, aquí viene mi aporte a esta pregunta, que es que la tierra, la naturaleza, es la única que ha sido capaz dentro de mí de sobrepasar mi mente, mi orgullo, mi manipulación y todas esas cosas que me han distorsionado durante muchos años y que yo he sido así, para que hoy sea muy cauta hasta qué punto yo intervengo, ¿no? La madre tierra no me deja, no me deja malutilizar la energía hoy para hacer daño, para manipular. Obviamente soy humana y me retracto y reflexiono cuando cometo errores, pero no hasta ese punto de poder dañar a alguien. Inmediatamente la madre tierra actúa sobre mi cuerpo, sobre mensajes muy claros,
para reconocer que yo estoy mal utilizando mi poder femenino hoy, ¿no? Entonces ahí mi gran herramienta es la tierra, porque yo he sido mentalmente muy fuerte, entonces, y emocionalmente muy desequilibrada, entonces todo esto era como un tormento y un torbellino que a la hora de actuar no podía ver, entonces me daba igual a quién manipulaba o a quién hería, y bueno, digamos que ahora todo esto, la madre tierra es la que me ha enseñado a bajar, a poder calibrar bien las relaciones, la forma, ¿no? Muchas veces, incluso con las mujeres, a veces pongo ese masculino y se asustan, ¿no? Y como, me estás hiriendo, me dicen, me estás haciendo daño, no, por favor, no. Y no es así. Es decir, al día de hoy, siento también que mi masculino ya está bastante sano en una buena parte, que sería incapaz de utilizar esta energía que me hace portadora la madre para afectar o dañar a un ser humano, ¿no? Así que bueno, te paso la voz, Shilwara. Me gusta mucho la manera como tú lo expresas y yo creo nuevamente que hay tres maneras de mirar esto de la manipulación con mucho cuidado. La primera es que frente a unas relaciones de poder tan verticales de lo masculino, tan fuertes, tan violentas de lo masculino, la manipulación, si se llama, es una estrategia de lo femenino para lidiar de cierta forma con la violencia masculina. Es decir, una manera de verlo es que frente a una violencia masculina con la cual no se puede dialogar, existen unos movimientos de lo femenino aprendidos que hasta un punto amortiguan esa violencia y que por supuesto llevados al extremo se convierte en manipulación, voluntad de dominio, egoísmo. Lo segundo que tendría que decir sobre este adjetivo de la manipulación es que está hermanado con otros adjetivos que se usan para referirse a la mujer y que me parecen un poco peligrosos, como el de histéricas, en mi país Colombia, cantaletosas, digamos, no sé cómo traducir cantaletoso al español común, pero que se quejan mucho. Y hay que tener cuidado con esos adjetivos que las mismas mujeres se los dicen a sí mismas, porque son lanzados desde una masculinidad que quiere dominar, que quiere etiquetar a la mujer para neutralizarla. Entonces, por una parte, yo me cuidaría en el uso de este término de manipulación o las mujeres como manipuladoras, porque puede haber en el fondo una autodenominación producto de ese lenguaje patriarcal. Pero por último, y quizás sería el punto que más me interesa resaltar, los seres humanos tenemos un ego y ese ego es egoísmo, es separación. Y es que los seres humanos tenemos un lado de nosotros que busca que la vida responda a nuestros deseos, que busca utilizar a los otros para nuestro fin. Y ese es el ser más pequeño, más mezquino, más individualista que tenemos. La conquista de la manipulación, la conquista de las partes difíciles, y tú lo has dicho de la manera más bella, y es, a mí la madre me sana. Y lo que hace la madre, la fuerza espiritual, el camino espiritual, es tomar ese ego individual y decirle, mira, tú eres como un niño herido, no eres toda la dimensión de mi ser, y tú lo dices de una manera muy bella, cuando yo me conecto con esa fuerza y pongo a un lado ese ego, ya mis intenciones profundas no son las de ese pequeño yo manipulador. Entonces, simplemente quería precisar esos tres niveles del concepto de manipulación. Mira que quería agregar algo, y es que esto lo he compartido en varias charlas, ¿no? Cuando inicié mi proceso muy profundo de sanación masculina, padres, exparejas, hombres, bueno, todos saltaron ahí. Un día fui a la tierra y entonces me dice, es hora de que los busques para pedirles perdón. Bueno, así.
Yo creo que es de las cosas más tormentosas que me ha dicho la madre, ¿cómo yo voy a ser capaz de ir a pedir perdón? Sobre todo a mi expareja en ese momento que lo odiaba y que yo creía que estaba todo bien porque yo no lo veía. Entonces, entré en una dinámica, además, me acuerdo que me enojé, ¿no? O sea, de verdad, se me subieron los calores y dije, no, imposible. Entonces ella me dice, una hija que sirve a la tierra es capaz de pedir perdón porque no va a perder nada. Sirve a algo más grande que ella misma, ¿no? Y bueno, ahí entré en toda una dinámica de supongo que era mi ego que saltaba ahí de decir que cómo, pero yo hice ese ejercicio, ¿no? Que en muchos lugares lo he compartido, está ahí en internet, y ver la transformación tan grande. Entonces, ella me guía en este proceso, ya sea de pedir perdón, aunque yo aparentemente me crea la víctima, o de trascender el orgullo, o de agachar la cabeza, porque cuando hay esas fuerzas tan grandes espirituales que guían nuestra vida, pues trasciendes, o sea, te das cuenta que es tu pequeño yo, que es que está ahí jugando tu pequeña historia. Sin embargo, en estos actos se está jugando muchas cosas, o sea, siento que el ser humano hoy a veces personalizamos, ¿no? Yo, mi pareja, yo, mi hermano, y no vemos como la amplitud de Ishwara, ¿no? Tenemos un amigo que está en un proceso de sanación muy profunda, y hace unos días le dije, esto que tienes que hacer no eres tú y tu papá, o sea, es la trascendencia de lo que lleva a cabo tu árbol genealógico, los secretos de tu familia, todos los que nunca pudieron decir la verdad, todos los que mantuvieron oculto su historia, todos los que tuvieron miedo y murieron muertos de miedo, ¿no? Entonces, también la invitación hoy a que nuestro camino espiritual sea más amplio, o sea, que dejemos de ver como nuestra vida y yo y mi historia tan pequeña, sino que todo lo que nosotros gestamos en nuestra vida de forma consciente tiene trascendencia, que es de lo que hablaba Ishwara o lo ha tocado en varias áreas, tiene trascendencia, es global, ¿no? O sea, tiene un impacto planetario, cósmico incluso, Ishwara. Sí, Samaya, tú acabas de tocar un punto que es esencial y es el tema de que nosotros, como habitantes de la Tierra en el presente, tenemos una responsabilidad, reconozcámosla o no, pero estamos juntos en este presente, en el planeta, con una responsabilidad. Y el pequeño yo, la pequeña vida, los pequeños dramas, incluso la búsqueda de mi propia paz o del beneficio de mi familia o de mi comunidad, aún sigue siendo una visión limitada de nosotros como seres humanos. Hay un sociólogo, Richard Sennett, que acaba de publicar un libro precioso que se llama Juntos, y él nos hace pensar en eso, en que traemos el mundo de la mano con otros, y que esos otros son también parte de nosotros. Entonces, empezar a reconocer la interdependencia, no solamente con otros seres humanos, sino con otras especies, con la madre tierra, es un paso para también ayudarnos a ir un poco más de los pequeños dramas de la vida y ser lo que la maestra del maestro de mi maestra llamaba los trabajadores cósmicos, ¿no? Y es que cuando tú asumes que estás unido con otros en un presente, te haces responsable de la gran misión de que juntos dejemos el planeta en el mejor estado en el que nos fuimos. Y así como esas pioneras de hace 50 años feministas empezaron a luchar por los derechos de la mujer, a mí me encantaría soñar y sueño con que vamos a ser la generación de la integración de lo masculino femenino, pero también la generación que empieza a regenerar la tierra. Ya deja de extraerla y empieza a regenerar la tierra, a regenerar las relaciones, a regenerar el estar juntos, porque nos hemos olvidado de estar juntos. Y el mejor ejemplo
es esta soledad acompañada en la que estamos viviendo en los países, que causa depresión, que causa ausencia, que hace que nos hayamos olvidado de cómo compartir unos con otros. Es importante lo que ha dicho Iguara del volver a vincularnos, resignificar las relaciones, ¿no? Estamos, yo creo que en un tiempo nuevo, que también lo hemos hablado con Iguara, que no podemos volver a hacer las civilizaciones de hace 2000 años, o sea, tampoco podemos continuar siendo lo que somos hoy, porque vemos que esto no va a ningún lado, pero sí retomar la base ancestral y darle una nueva forma para que podamos renacer, ¿no? Así que vamos a abrir, voy a pedir las últimas preguntas, no sé, Angélica quería hablar. No es una pregunta, pero una clarificación. Doy gracias a ti y a Isvara para su perfecta claridad sobre muchas cosas importantes. Y me encantó lo que dice de Aurobindo, que el camino no es la realización. Me encantó la imagen del radar que la mujer tiene que tener para reconocer al hombre que busca verdaderamente en la profundidad. Y me encantó la cosa un poquito anche ironica, ¿no? Que él dice, por los mensajes hay la biblioteca, invece uno tiene que ver la vida de lo maestro, ¿no? Si vive como habla, esto es importante. Pero lo que siento yo es cómo se empieza a realizar este camino que soñamos juntos, ¿no? La última cosa que tú has dicho es muy importante. Soñamos cómo realizar esta nueva entrega. Cómo tenemos que en nuestro pequeño enseñar a los hombres o la mujer el primer paso en este camino. Sí, con el pensamiento, como tú dices, pero los hombres, ¿cómo decir a los jóvenes hombres esta cosa? ¿Cómo explicarlo proprio en poco punto, en 3 puntos? ¿Cómo empezamos esto? Esto Gracias, es. Angélica. No, gracias a los dos, que me encantó. Angélica, una alegría verte, conocerte. Muchas gracias por tu pregunta. Me fascina el tema de los pequeños pasos también, cómo empezamos a aterrizar esa utopía. Yo creo que hay un primer trabajo, y es el hecho de que dos emociones en la mente no pueden convivir. Es decir, si yo tengo odio y al mismo tiempo pongo un pensamiento de amor o un recuerdo de amor, ese odio se desvanece. Entonces, el primer paso que yo diría es recuperar la virtud, recuperar el cultivo de las emociones positivas, recuperar, hacer un ejercicio adentro, y es como un músculo que se va ejercitando para empezar poco a poco a hacer actitudes un poco más pacíficas, un poco más, si se quiere, femeninas, para irnos transformando como hombres. Ejemplos muy sencillos. Frente a la desesperación cuando voy conduciendo y quiero con mi corneta, con mi pito, pasar por encima del otro, tomar aire, respirar e invocar la paciencia. La paciencia es apertura, la violencia es cierre. Con respecto a otros hombres, cuando me expreso y expreso mis emociones u otros me expresan emociones, ser receptivo a las emociones y no cerrarnos a las emociones. Cuando nuestras parejas vengan a hablarnos, nuestros hombres vengan a hablarnos a las mujeres de sus emociones y te digan, siento esto, respetar ese sentimiento, preguntar a los hombres, ¿qué sientes en este momento? Entonces ese sería el primero, y es hacer una exploración emocional y empezar el cultivo de emociones positivas. Un segundo
paso, Angélica me pedía 3 pasos, un segundo paso es el cultivo de la humildad y de la entrega, que son cualidades que no son muy comunes en lo masculino. Y el cultivo de la humildad es reconocer que no siempre tenemos que tener la razón, reconocer que no sabemos, reconocer que no tenemos el control. Y eso se puede hacer en situaciones cotidianas, en medio de un conflicto, buscar, por ejemplo, dejar de tener la razón para permitir la armonía. En un encuentro con otro y en una conversación con otro, ser capaz de flexibilizar nuestros puntos de vista, es decir, tener actitudes, yo diría, más femeninas, menos violentas, sería la definición. Y un tercer paso, lo decía al comienzo, tener espacios para el pacificar, y esto es para hombres y para mujeres, tener espacios para la pausa, para aprender a estar, para la lentitud, porque la rapidez es sinónimo de voluntad de poder, de querer controlar. Yo siempre pongo el ejemplo de una gota de agua. Si yo pongo una gota de agua en la mano y tengo la actitud masculina de quererla siempre agarrar y sostener, la gota va a caer entre mis manos. Pero si tengo la actitud de abrir el corazón, la mente, la vida, para sostener ese preciado don que es la vida, tengo una actitud mucho más abierta, más humilde, más entregada hacia la existencia. Bueno, espero que los 3 pasos hayan funcionado. Bueno, quería yo, Ishwara, para cerrar, que nos des un último mensaje a todos y que nos hables sobre el renacimiento masculino, para cerrar esta charla. Mi último mensaje está relacionado con el reconocimiento de que como seres humanos queremos y anhelamos la felicidad, anhelamos amar y ser amados, anhelamos la paz. Y esa aspiración es legítima. Y nuestra vida, más allá de querer ser exitosos, de tener dinero, de tener la imagen perfecta, nuestra vida debería estar dedicada a esos 3 propósitos, que son amar, la felicidad y la paz. Y son aspiraciones legítimas que deberían volver a estar en el centro de nuestra vida y del propósito de nuestra vida. Veo el renacimiento masculino como una oportunidad para sentarnos frente a nuestras mujeres, para reconocerlas, agradecerlas, amarlas y empezar a construir el mundo juntos. Veo el renacer masculino como el regreso del hombre espiritual, no vertical sino horizontal, amplio, profundo y también elevado, pero en su virtud. Y finalmente veo el renacimiento de lo masculino como volver al espíritu del niño, ya sin nada que perder, con libertad, con humildad, con asombro por el mundo y entregado a la madre. Diría Tom van der Kroon, la masculinidad del corazón. Ay, qué lindo. Para poder resumir este encuentro, gracias a todos, gracias a Ishwara por su enorme tiempo, su generosidad, y agradecerle siempre por la confianza, la gratitud, el tiempo y bueno, poderles aportar algo de lo que los seres tan bellos como Ishwara me aportan a mí, y lo único que hago es compartir, porque siento que son regalos y dones de la madre que me llegan a mí, que son para compartir, ¿no? Gracias, Ishwara. Gracias, Amaya, honro tu camino, agradezco esta enorme capacidad que tienes de comunicar y de conectar, y gracias a las personas por tomar su tiempo. Que tengan una buena vida, que tengan paz y que sean felices. Hasta pronto.